¿Estás cansada? La puerta se abrió y entró la elegante mujer. Era la misma pregunta que había hecho todos los días durante las últimas 3 semanas. Acababa de regresar del trabajo y la miró por un momento. Hoy la estudiante extranjera llevaba gafas y se veía adorable. Incluso con su moño despeinado, se veía genial. ¿Me vas a contratar? Presentaré mi solicitud con mi doctorado, bromeó. Me refiero a ama de casa, como ser la esposa de nuevo y quedarme aquí para cuidar el hogar. ¿Hablas en serio o solo te burlas? Su corazón ya temblaba, pero intentó disimularlo. Ran entrecerró los ojos, buscando la verdad. Estoy bromeando, pero si estás de acuerdo, entonces habla en serio. La joven mujer se encogió de hombros y se dirigió al lavabo para lavarse las manos, dejando atrás a la mujer parada como piedra, parpadeando, rígida, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Deberíamos casarnos primero? No te apresures, dijo Nin con suavidad. Sí, ya habían perdido 2 años, pero ella todavía sentía que todo entre ellas se movía demasiado rápido. Quería asegurarse de que si alguna vez se volvieran a casar, no sería como antes. ¿Podemos ser simplemente novias primero? Nin se detuvo con las manos congeladas, se giró lentamente para mirar a su ex esposa, quien acaba de pedirle que volviera a ser su novia. Lo primero que vio fue seriedad en sus ojos, sin rastro alguno de broma. Ran le estaba pidiendo de que fuera su novia. Es un poco extraño volver a ser novia, murmuró Nin. Es algo que nunca imaginó. Tal vez realmente estaban unidas por el destino, para bien o para mal. Se enamoraron, salieron, se casaron y después se divorciaron. Y ahora estaban allí de nuevo, como si estuvieran listas para salir la una con la otra una vez más. Ella y esta hermosa mujer, estudiante de Derecho, habían pasado por todas las etapas. Si se volvían a casar y finalmente funcionaba, entonces tal vez el destino no era cruel, tal vez intentaba arreglarlo todo. ¿No quieres? Preguntó. La voz triste y la mirada apagada hicieron que el corazón de Ning se ablandara de inmediato. No pretendía entristecerla, solo quería ir despacio y no quería rechazarla. Pronto volverás a estudiar, ¿verdad? ¿Por qué quieres ser mi novia ahora? Terminaré mi carrera lo antes posible. Volveré a Tailandia lo antes posible. Entonces, si digo que sí ahora, ¿tendremos una relación a distancia? Bueno, la cara de Ran mostraba una clara decepción, pero aún así no se rindió. De acuerdo, respondió Nin con calma, sin expresión alguna en el rostro. No añadió nada más. Ran empezó a preocuparse. ¿De verdad había aceptado? Nin la miró por un segundo, se secó las lágrimas con una toalla de papel y luego se sentó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera aceptado volver a ser la novia de su ex esposa. No veas a nadie más mientras estemos separadas. No lo haré. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ran antes de que ella se diera cuenta. Nin la miró sorprendida. Dime, ¿por qué lloras? Preguntó en voz baja. Su voz dulce y su mirada cálida solo hicieron que Ran quisiera llorar aún más. Durante los años que estuvieron separadas, Ran solo pudo verla desde lejos, a través de las noticias. La posibilidad de reencontrarse, de volver a hablar y mucho menos de estar juntas de nuevo parecía casi imposible, pero ahora era real y su corazón estaba lleno de alegría. Estoy simplemente feliz, respondió. Feliz porque ahora eres mi novia. La mujer más joven sonrió burlonamente, pero sus ojos mostraban cuánto le importaba. Incluso fuiste mi esposa antes, dijo Nin en voz baja. La mujer mayor levantó la cabeza con los ojos aún húmedos y respondió con sinceridad. Si vuelvo a ser tu esposa, lloraré de felicidad otra vez. No tenía ni idea de cómo responder. La que había estado llorando ahora se reía alegremente. Era tan adorable. Habían pasado 3 semanas juntas en Tailandia y la semana restante antes de que Ran regresara a Francia no sería diferente. Ella planeó aprovechar cada segundo antes de apresurarse a regresar para terminar sus estudios y así volver y vivir juntas. Ese era su único objetivo. Parecía que no quería nada más en la vida. Ella solo quería a esta joven rica.
Sus mejillas estaban rojas, sus ojos llenos de deseo. Sus manos estaban sobre su cabeza, mientras la otra persona estaba cerca de ella. La mujer de arriba seguía inclinándose para darle un beso. Pronto ambas alcanzaron su punto máximo juntas. Te vas mañana y aún tienes energía para esto, Ran, dijo entre quejándose y sonriendo, pero al mismo tiempo le acarició el pelo con suavidad. La mujer mayor no dio una respuesta real, solo un sonido suave. Me siento sensible, susurró Nin. Cuidado con lo que dices, se rió la mujer mayor. Si tengo tiempo volveré a verte, ¿de acuerdo? Estudiaré mucho, añadió Ran. Cuando vuelva nos casamos. Esta vez la mujer más joven soltó una risa suave. Esperaré y veré cómo te comportas primero. De acuerdo, Ran se incorporó lentamente y estaba a su lado y la miró. Cuídate mientras estés allí. Cuídate, por favor. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.